voy a desacoplar y ahora voy a buscar la presentación. Okay. Se supone que vean la presentación. Me salí, cometí un error. Okay. Pues vamos a comenzar formalmente. Buenos días a todos. Se supone que estemos viendo ahora una diapositiva que dice comparación entre las gráficas de una función y su derivada, ¿sí? Sí. Entonces, perfecto. Vamos a ver qué dice. Donde f de x sea decreciente, ¿qué quiere decir que f de x es decreciente? Que de izquierda a derecha va bajando. Donde la gráfica de la función baja, su derivada es negativa. Su derivada es negativa. Donde la recta tangente a la función sea horizontal, es decir, donde la tangente sea pendiente 0, f' de x será 0. La derivada es 0 en el lugar donde la tangente es horizontal. Eso lo conocemos. O dicho de otra forma, donde hay una recta tangente 0, de pendiente 0, podemos estar ante un máximo o ante un mínimo, ¿verdad? Ante un punto elevado o ante un punto bajito. Ese máximo o ese mínimo se conocen como puntos críticos. Los puntos críticos de una función son aquellos valores donde hay un máximo o hay un mínimo. Aunque también puede haber puntos críticos para otros escenarios, pero en lo que corresponde al curso, como lo quiero diseñar, los puntos críticos son aquellos puntos que corresponden a un máximo o a un mínimo. Y donde quiera que haya un punto crítico, porque hay un máximo o un mínimo, nosotros vamos a ver que la derivada en ese nivel es 0. ¿Qué pasa cuando la gráfica va creciendo? Es decir, que de izquierda a derecha sube. La derivada será positiva. F' de x va a ser mayor que 0. Y donde cambia la concavidad de la función original, es decir, donde hay un punto de inflexión, la derivada cambiará de crecimiento y la recta tangente a f' de x será 0. ¿Qué quiere decir que la recta tangente a f'? Quiere decir que a la derivada le estoy buscando la derivada. Si la derivada de una función es otra función, a esa función yo puedo buscarle la derivada también. En otras palabras, si yo le estoy buscando la derivada a la derivada de la función, yo estoy buscando la segunda derivada de f de x. Y eso lo vamos a ver. Y de eso es que se basa el video que van a ver sobre punto de inflexión. Digo punto de inflexión, pero hablo de todo lo relacionado a la gráfica. Así que cuando hable de punto de inflexión, también voy a hablar de puntos críticos y voy a hacer la diferencia entre valor crítico y punto crítico. Y entonces, pues ustedes pueden tener una mejor idea de a qué nos referimos. Vean nuevamente este diagrama que me parece muy bueno, donde la gráfica en azul es f de x y la gráfica en rojo es su derivada. Porque ustedes saben que la derivada de una función es otra función. Y esta es f de x, esta se llama f' de x. Veamos lo siguiente. Cuando la gráfica de f va bajando, es decir, es decreciente, quiere decir que la derivada de f de x es negativa. F' de x es menor que 0. Y mírala. F' de x es menor que 0. ¿Qué quiere decir que f' de x es menor que 0? Que la gráfica en ese segmento queda por debajo del eje x. Ustedes saben que el eje x es lo que diferencia las y negativas de las y positivas. Todo lo que esté por debajo del eje x en esta gráfica implica que f' de x es menor que 0.
Donde la gráfica toca el eje X, quiere decir que ya es 0. Quiere decir, donde f' es 0 es en estos tres valores, aquí, aquí y aquí. Y por encima del eje X, f' es positiva. Eso pasa con cualquier gráfica. Por ejemplo, miren la función original. Todo lo que esté por encima del eje X quiere decir que f es positiva, la y es positiva. Todo lo que esté por debajo del eje X implica que f de x es negativa, la y es negativa. Y donde estamos tocando el eje X, estamos diciendo que y es 0. Bien, ahora la importancia de hacer esta comparación es la siguiente. Nosotros vemos que donde la función es decreciente, su derivada es negativa. Yo no estoy diciendo que la derivada es decreciente, no. La derivada es negativa. ¿Por qué? Porque está debajo del eje X. ¿Qué pasa cuando la derivada es 0? Estamos ante un punto crítico. En este caso, como lo vemos, porque nos están mostrando la gráfica, estamos ante un mínimo. Ante un mínimo, de los varios mínimos que puede haber en una gráfica. Aquí estamos ante un mínimo. ¿Qué ocurre donde la derivada es positiva? Donde la derivada es positiva quiere decir que la gráfica original es creciente. Donde f de x va creciendo, la derivada va a estar por encima del eje x. La derivada va a ser positiva. Y va a ser, la y de esa derivada va a ser mayor que 0. ¿Qué pasa cuando estamos ante otro punto crítico, como el B, donde vemos una recta tangente horizontal, donde la pendiente es 0 para esa recta tangente? ¿Qué quiere decir en términos de la derivada? Que estamos ante una derivada igual a 0. Por eso es que la gráfica vuelve a tocar el eje X. La gráfica de la derivada vuelve a tocar el eje X. Donde la función va decreciendo desde este segmento a este segmento, desde aquí, aquí, desde el B hasta el C. Ese segmento es decreciente y precisamente coincide con el segmento donde f' de x es negativa. La derivada es negativa donde la función sea decreciente. ¿Qué pasa a este nivel? Estamos ante un punto crítico. En este caso, un mínimo. ¿Qué pasa en un mínimo o un máximo? Es decir, en un punto crítico. La recta tangente es horizontal, su pendiente es 0. Por lo tanto, en ese nivel la derivada es 0. Cuando vemos la gráfica de su derivada, la derivada es 0. Está tocando el eje X. ¿Y qué ocurre después del punto C? La gráfica sigue creciente indefinidamente. ¿Y qué quiere decir que la gráfica es creciente? Que su derivada será positiva. ¿Ok? Ahora veamos algo. El que aquí haya un mínimo y aquí hay un máximo, me está hablando también de que aquí hay una concavidad. La gráfica aquí es cóncava hacia arriba. Recuerden el término concavidad, como cuando hablamos de parábola. La gráfica aquí es cóncava hacia arriba. Vamos a ver si aparece el cursor. Aquí la gráfica es cóncava hacia arriba. Y aquí la gráfica es cóncava hacia abajo. Y aquí verán que la gráfica vuelve a ser cóncava hacia arriba. ¿Hay alguna duda con esas tres concavidades? No. Aquí es cóncava hacia arriba, aquí es cóncava hacia abajo y aquí es cóncava hacia arriba. Ahora viene la pregunta que nos debemos formular. ¿A partir de dónde esta concavidad deja de ser hacia arriba para empezar a ser hacia abajo? ¿Dónde aquí? ¿Dónde aquí? Yo sé exactamente dónde ocurrió el cambio en concavidad. Bueno, tengo que ver la derivada. Donde la derivada, vean aquí qué pasaría con la derivada. Ustedes saben que esta gráfica corresponde a la derivada. Pero como la derivada es una función, yo también le puedo buscar la derivada a esa derivada. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué pasaría aquí en la derivada? ¿Verdad que ustedes ven un máximo? Si ustedes ven un máximo en la derivada, quiere decir que si yo le busco la derivada nuevamente, me va a dar 0.
Y si yo le busco la derivada a la derivada y obtengo un 0, yo estoy diciendo que la segunda derivada de f es 0. Donde la segunda derivada de f es 0, yo estoy ante un punto de inflexión. Así que ustedes ven este número 1. Ese 1 coincide con la x correspondiente al punto de inflexión. El punto de inflexión en este nivel es aquí, ¿verdad? Aproximadamente, porque no tenemos un papel cuadriculado. En este nivel, la gráfica deja de ser cóncava hacia arriba para empezar a ser cóncava hacia abajo. ¿Comprendieron el concepto de punto de inflexión? El punto de inflexión es el punto en la gráfica donde ocurre un cambio en concavidad. Y para yo encontrar el punto de inflexión necesito encontrar la segunda derivada. ¿Ok? La segunda derivada. Vamos a ver. Nuevamente, ya sabemos que estamos en un segmento cóncavo hacia abajo, pero eventualmente la gráfica será cóncava hacia arriba. ¿En qué momento yo veo que la gráfica deja de ser cóncava hacia abajo para nuevamente ser cóncava hacia arriba? ¿En qué momento? En 0. ¿Perdón? En 0. ¿En el eje X? Sí. ¿Sí? Es bastante aproximado a lo que estás diciendo. Ahora, la justificación de eso que es, parece ser cierto, es usando esta depresión, este mínimo que está aquí. Cuando la derivada de la derivada de la derivada, es decir, cuando la segunda derivada, también le podemos llamar cuando f doble prima, está f' y f doble prima de x, cuando f doble prima de x es 0, como pasa en la derivada de la derivada, usted va a tener un punto de inflexión. Así que yo diría que es un poquito más arribita, más o menos por aquí. ¿Ok? En este nivel, yo tengo un punto, claro, pero lo que me interesa es la x del punto, porque en esta x, la x que hace que la segunda derivada sea 0, esa x yo la voy a sustituir en f para encontrar el punto verdadero que representa el cambio en concavidad. Si ustedes notan, la gráfica de la derivada no vuelve a tener un máximo ni un mínimo. No, este es su único máximo, este es su único mínimo, no se vuelve a ver. Quiere decir que la función original no va a volver a tener un cambio en concavidad. No va a volver a tener un cambio en concavidad. Y en eso yo me voy a basar en el video que les voy a publicar a lo largo de esta semana. ¿Sí? No lo pude terminar ayer, pero ya para mañana debe estar ahí publicado, si no hay ningún problema de conexión. Así que vamos a continuar. Lo que quiero decir es que no hemos terminado con punto de inflexión, solamente quiero que conozcan el concepto. Ahora, después vamos a ver cómo se hace aritméticamente, cómo se determina. ¿Okay? Veamos las reglas de diferenciación. Ya nosotros hemos repasado esto. La derivada de un número, la derivada de una constante es 0. ¿Por qué? Porque toda gráfica establecida como una constante es una recta horizontal. Y todas las rectas horizontales tienen pendiente 0. La derivada de x es 1. La derivada de x es 1. Porque nosotros estamos ante una línea recta que no tiene un coeficiente al lado de la x. Si lo tuviera, ese sería la pendiente. Pero como no hay ningún valor al lado de la x y la x tiene exponente 1, como no hay ningún valor aquí, la derivada corresponde a la pendiente, pues la pendiente es 1, la derivada de x es 1. Si yo le digo cuál es la derivada de, como aquí, la derivada de x en relación a la variable x. Pues si yo les pregunto cuál es la derivada de 9x en relación a x, usted me dirá la derivada es 9. Si yo le digo cuál es la derivada, puedo también utilizar este orden. Puedo decir la derivada respecto a x. ¿Cuál es la derivada respecto a x de negativo 2x?
Pues la derivada es negativo 2. Habíamos dicho que esta fórmula es cierta cuando el entero es positivo. Cuando tenemos 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Es decir, que es entero positivo, un número natural. Cuando el exponente de la x es un número natural, usted puede sustituir esta fórmula y puede determinar la derivada. En lugar de hacer el recordado límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Porque quizás lo podemos hacer para pequeños términos como x cuadrado, como x a la 3. Pero cuando usted tiene algo así, va a ser un poco complicado. Bien. Vamos a recordar cómo hacíamos estas derivadas. Bien. Vamos a volver a llamar. Me disculpan, ya desacoplé. Se supone que entonces acople. Vamos a acoplar. Ok. Me avisan si pueden ver la pizarra. Me están viendo a mí con la pizarra, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, ya hemos dicho cuál es la derivada de x a la 2, de x a la 3, x a la 4 y x a la 5. Pero ¿qué tal si hacemos la derivada de la función f de x es igual a x a la 6 más x a la 5 más 2x a la 4 más 3x a la 3 menos 9x a la 2. Creo que me salió muy grande. Vamos a comenzar. Vamos a realizar la derivada de, que es más grande de lo que pensé, x a la 6 más x a la 5 más 2x a la 4 más 3x a la 3 menos 9x a la 2 más 5x menos 9. ¿Ok? X a la 6 más x a la 5 más 2x a la 4 más 3x a la 3 menos 9x a la 2 más 5x menos 9. Imagínense si fuéramos a sustituir aquí f de x más h. Usted tendría x más h a la 6 más x más h a la 5 más 2x más h a la 4 más 3x más h a la 3. Sería una verdadera pesadilla. Así que simplemente utilizamos la fórmula de la derivada de x a la n es n por x elevado a la n menos 1. Pero usted ve que tenemos 7 términos. La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas individuales. Lo mismo con la resta. La derivada de una resta es igual a la resta de las derivadas por separado. Así que si este f de x, f' de x sería igual a 6x a la 5, la derivada de x a la 6, la derivada de x a la 6 es 6x a la 5, más la derivada de x a la 5 es 5x a la 4, más la derivada de 2x a la 4 es 4 por 2, 8x a la 3, 4, este 4 por 2, 8, y le resto 1 al 4, 8x a la 3, vamos por el término que está a la 3, más 3x a la 3, la derivada sería 3 por 3, 9, y le resto 1 al exponente, 9x a la 2, menos, porque hay un menos. ¿Cuál es la derivada de 9x cuadrado? 2 por 9, 18, 18x.
La derivada de 5x es 5. Y la derivada de 9 es 0. Por eso no se escribe. Así que la derivada le baja 1 al grado del polinomio. Y ustedes van a ver que termine con 6 términos en la derivada cuando la función original tenía 7 términos. Bien. Ahora ustedes verán que yo le puedo volver a buscar la derivada. Si me preguntara cuál es la segunda derivada, f doble prima de x, yo le puedo buscar la segunda derivada a esto. ¿Ok? El ejercicio, tal y cual está en su presentación, termina ahí. Termina ahí. Pero usted sí le puede volver a buscar la derivada. Si las instrucciones dicen determina la segunda derivada de la función, entonces usted continúa y dice, en lugar de poner f', esta comilla, usted va a poner dos comillas. F doble prima de x es igual a. Nuevamente el ejercicio terminó, pero si le pidiera la segunda derivada, usted le toma la derivada a la derivada ya obtenida. Y sería 5 por 6, 30, x a la 4, más 4 por 5, 20, x a la 3. Vamos para el tercero. 3 por 8, 24, x a la 2. Vamos para el término primero, segundo, tercero. Vamos para el cuarto término. Sería 2 por 9, 18x. Y ustedes van a ver menos la derivada de 18x es 18. Nuevamente, el término constante ya no pertenece, ya no se observa. ¿Y cuántos términos tiene la segunda derivada? 1, 2, 3, 4, 5. La función original tenía 7, su derivada 6. Esta tiene 5 términos. ¿Okay? ¿Por qué les digo lo de la segunda derivada? Porque va a ser imprescindible para buscar el punto de inflexión y para usted tener una idea del crecimiento de la función. Si yo sé cómo se comporta la derivada, si puedo ver dónde la derivada es negativa, dónde es cero y dónde es positiva, yo sé dónde la función original es creciente, dónde es decreciente y dónde tiene un valor crítico. Pero con la segunda derivada conozco dónde es el punto de inflexión. ¿Ok? Y toda esta información la necesito para poder entonces hacer una gráfica de forma precisa. En este caso, dado la complejidad de los números, pues no hace sentido, pero este es el procedimiento que usted haría para encontrar la derivada de la segunda derivada y saber para qué significan. ¿Bien? Y con eso yo voy a estar trabajando bastante. Vamos a ver. ¿Alguna duda con la derivada y la segunda derivada? ¿Eh? Continuamos entonces. Se supone que yo esté viendo mi presentación, pero ustedes me sigan viendo a mí. Y quiero entonces, los voy a llevar, me van a disculpar que hay un poco de ruido aquí, me van a disculpar. Vamos a ver. Bien, regresamos a la presentación y mira lo que dice ahora. Usted dirá, profesor, pero ya esa usted no las mostró. Sí, pero yo la mostré cuando decía que la derivada de x a la n es igual a nx a la n menos 1 para un entero positivo. Pero luego de los matemáticos hacer otras demostraciones se dan cuenta que eso es cierto para cualquier número real. Así que el exponente de la variable puede ser cualquier número real y aún así esta fórmula sigue siendo cierta. Bien, ¿qué vemos aquí? F de x es igual a 1 sobre x a la 2.
¿qué ustedes notan? ¿Qué problema tiene ese ejercicio en relación a los que hemos trabajado con derivada? ¿Cuál sería el primer impedimento que ustedes observan a la hora de yo decirle a ustedes, determinen la derivada de esa función? Tan pronto usted empieza, usted me diría, profesor, tengo un problema. ¿Cuál sería ese problema? Aquí a la 2. Y ¿el problema es el exponente? Sí. ¿O el problema es que el exponente está en el denominador? No sé. Porque tú sabes la derivada de x a la 2. La derivada de x a la 2 es 2x. La derivada de x a la 2 es 2x. El problema es que esto no es un polinomio. Yo no tengo x a la n. Pero si yo puedo convertir, ustedes ven, esto es 1 sobre x a la 2. Yo sí lo puedo convertir en x a la negativo 2. Y ahí tengo una variable con un exponente. No tengo la variable en un denominador. 1 sobre x a la 2 es igual a x a la negativo 2. ¿Sí? Y ahora puedo aplicar la fórmula donde decimos cuál sería f' de x entonces. F' de x sería mover el exponente que es negativo 2 al lado de la x y restarle 1 al exponente. El exponente original era menos 2. ¿Qué pasa si a menos 2 yo le resto 1? ¿Cuánto da negativo 2 menos 1? Negativo 3. Muy bien, quiere decir que negativo 2 por x a la menos 3 sería la derivada de la función, ¿cierto? Aquí el problema es que primero hay que cambiar ese denominador, ponerlo en el numerador con el exponente con signo opuesto y luego entonces aplicar ese principio que dijimos. Yo no tengo ningún problema con x a la 4. Su derivada va a ser 4x a la 3. El problema es cuando yo tengo 1 sobre x a la 4, donde yo la tengo que pasar como x a la menos 4 y luego buscar en la derivada menos 4x a la menos 5. O sea que yo tengo que pasar un poco de trabajo cuando la variable con el exponente está en el denominador. Entonces, noten que yo cogí ese exponente menos 2, se lo multipliqué a la x, tengo menos 2x, y al menos 2 le resté 1. Yo no estoy diciendo 2 menos 1, yo estoy diciendo menos 2 menos 1. Me estoy haciendo más negativo aún. Ahora soy un menos 3. Pero como todos ustedes recordarán, una expresión no está simplificada si tiene exponentes negativos. ¿Verdad que no? Los exponentes no deben ser negativos. Pueden serlo, pero la expresión no está simplificada. Así que el único problema es ese exponente menos 3. Yo lo cambio a positivo bajando la variable al denominador. Pero, ¿qué hago con el menos 2? Diga. Se queda negativo como quiera. Se queda negativo como quiera y lo dejo arriba. Porque el menos 3 es el exponente de la x, no es exponente de menos 2. Si esto hubiese sido así, que no es el caso, yo tenía que bajar toda la expresión al denominador y colocar un 1 en el numerador. Pero mira cómo es la expresión. Ese exponente solamente le pertenece a la x, no le pertenece al menos 2. Así que el próximo paso es dejar el negativo 2 arriba y colocar x a la 3 abajo. Y ahora sí, esta es la forma más simple. Esa es la derivada de 1 sobre x a la 2. ¿Ok? Esa es la derivada. ¿Alguna duda aquí? ¿Ok?
Seguimos con otro. O antes de saltar de ejemplo, vamos a hacer entonces uno parecido. Vamos a hacer uno parecido. A ver si, espero que me vean. F de x es igual a 1 entre x a la 6. Pues vamos a buscar la derivada. Primero vamos a convertir ese 1 sobre x a la 6 como x a la negativo 6. Para poder trabajar utilizando la fórmula de la derivada de una potencia. ¿Quién sería f' de x? F' de x dice que coja el exponente y se lo multiplica a la variable. Y luego a la variable le reste 1 de lo que tenía el exponente original. Si era menos 6, le resto 1 a ese menos 6. ¿Y qué obtengo? Menos 6x a la negativo 7. Ahí puede haber un error si nos confundimos con las reglas de suma y resta o suma o resta de números con signos opuestos. Recuerde que negativo 1 menos 6 pasa a ser una suma de dos números con signos iguales. Negativo 6 más negativo 1. Recuerden que la resta es la suma del inverso. Así que si usted tiene un menos 6 menos 1, eso es igual a, el primero se queda igual, cambio la operación a suma y le busco el opuesto al segundo. Así que usted tiene la suma de dos negativos. ¿Qué usted hace con la suma? Suma de signos iguales, se procede a la suma y el signo se conserva. Suma de signos distintos, se procede a la resta y se asigna al resultado el signo del número con mayor magnitud. ¿Ok? Así que este menos 7 es el exponente. Y a veces, o con frecuencia, ustedes notarán que el ejercicio de cálculo está perfectamente sustituido, usted aplicó bien el teorema, aplicó la fórmula, conoció el principio y todo, pero por un problema de suma o resta, pudo haber tenido el ejercicio errado. El último paso es dejar el negativo 6 en el numerador y pasar el x a la menos 7 como un x a la 7, pero en el denominador. Y ahora sí tenemos la derivada ya simplificada. ¿Bien? Y el 7 se quedaría, no sería negativo 7. No, porque al estar en el numerador y pasarlo al denominador, por leyes de exponente, su signo cambia. No cambia el signo de la variable ni del 6, no. Lo que cambia es el signo del exponente. Okay. Claro, si a mí me hubiesen... concluimos ya ahí el punto. Si las instrucciones hubiesen dicho, se busca la segunda derivada, a mí me conviene volver a buscar la derivada aquí, no cambiarlo aquí. Me conviene, si me decían buscar la segunda derivada, a este que está aquí yo le volví a buscar la derivada. No lo cambiaba aquí, porque eventualmente tengo que volver a pasarlo. Si me hubiesen pedido la segunda derivada, f' de x, a mí me conviene dejarlo así y buscar la derivada. Menos 7 por menos 6, positivo 42, x a la menos 8. Así que quedarían 42 y un x a la 8 abajo. Así que no vale la pena dejarlo aquí si fuera a buscar la segunda derivada, que no es el caso. ¿Bien? ¿Alguna duda con esos dos ejemplos? ¿Cuál es la diferencia? Yo pude haber empezado el ejercicio con x a la menos 6, pero el ejercicio nos lo presentan de esta forma para que tú pienses en pasarlo como un numerador, donde esa variable, además de estar en el numerador, ahora tiene, tiene su exponente, aunque sea negativo, pero puedes determinar su derivada utilizando esa fórmula que hemos mencionado, de que la derivada de x a la n es nx a la n-1. Dijimos que esa fórmula es cierta para cualquier número real. Al principio era para cualquier entero, pero luego los matemáticos siguen viendo y demostrando para qué valores es cierta y determinan que para cualquier número real la fórmula es cierta. Vean otro ejemplo. F de x es igual a la raíz cúbica de x al cuadrado.
f de x es igual a la raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Qué tenemos aquí? No es muy distinto al ejercicio anterior. Es distinto cómo me lo presentan, pero son iguales en lo que voy a hacer. Al fin y al cabo, ¿qué yo quería? ¿Qué hice en el ejercicio anterior? Hacer que la x estuviera sola con un exponente. Y aquí vamos a hacer que la x esté sola con un exponente. Cuando usted tiene un radical como la raíz enésima de a la m, esto pasa a ser lo mismo que a elevado a la m sobre n. En otras palabras, el exponente que tiene la expresión dentro de su radical pasa a ser el numerador del exponente. El exponente, la expresión dentro del radical, el exponente que tenga, si no tienes porque el exponente es un 1, va a ser el numerador del exponente final. Y el índice del radical va a pasar a ser el denominador de su exponente definitivo. Bueno, ya hemos visto, por ejemplo, si usted dice raíz cuadrada de 6, usted entiende que aquí hay un 2 que no se escribe, usted entiende que hay un 1. Esto es lo mismo que 6 a la 1 medio. Yo no estoy determinando el valor, yo estoy simplificándolo. Así que usted puede decir raíz cuadrada de 6 o 6 elevado a la 1 medio. Usted puede decir, en este caso, que la raíz cúbica de x a la 2 es x elevado a la 2 sobre 3. A la 2 sobre 3, porque este 2 es el numerador del exponente final y este 3 es el denominador del exponente final. De la misma manera que la raíz enésima de a a la m pasa a ser a elevado a la m sobre n, pues la raíz cúbica de x a la 2 pasa a ser x a la 2 tercios. Si hubiese sido la raíz cuadrada de x a la 3, habría sido x a la 3 medio. De todos modos, ¿qué hice? Lo convertí en una expresión donde la x tiene un exponente y la x no está en el denominador ni encerrada en un radical. Fíjense que aquí no estamos ni siquiera hablando de dominio y campo de valores, simplemente estamos convirtiendo esa expresión en una forma donde ese exponente, que es una fracción, se le conoce como un exponente racional. Ahora, este no es el ejercicio contestado. Esta es otra forma de establecer el ejercicio para poder entonces determinar cuál es la derivada. Si f de x es igual a x a la 2 tercios, ¿qué ustedes creen que va a ser la derivada? Este exponente se lo multiplico a la x. El exponente 2 tercios se lo multiplica a la x. Y ahora el exponente de la x va a ser 2 tercios menos 1. Observen ahí. ¿Por qué N x a la n menos 1. Sabiendo que esto es x a la 2 tercios. Si no se ve, lo hacemos más grande. X a la 2 tercios. Pues, ¿cuál es la derivada de x a la 2 tercios? Cojo el exponente 2 tercios, se lo multiplico a la x. Y a la x la elevo a un exponente menos. 2 tercios menos 1. Ahora, aquí es que necesito un poco recordar las matemáticas básicas, que son las más complejas. ¿Cuánto es 2 tercios menos 1? Un tercio. Vamos a ver. Primero, que 1 es mayor que 2 tercios, el resultado va a ser negativo. Ustedes saben que 1 y 3 tercios es lo mismo. 3 tercios es lo mismo que 1, ¿cierto? Yo no puedo restar o sumar fracciones si sus denominadores son diferentes. Así que yo busqué denominador común. Entre 1 y 3
el denominador común es denominador común, no dije divisor. El denominador común es el mínimo común múltiplo de ambos. ¿Qué número está en la tabla del 1 y en la tabla del 3? Vamos a agrandar esto. Aquí la pregunta es la siguiente. 2/3 menos 1. Ustedes saben que 1 es lo mismo que 1 sobre 1. ¿Qué pasa cuando usted tiene fracciones que está sumando o restando y tienen denominador diferente? Es decir, suma o resta de fracciones heterogéneas. Necesitamos buscar un denominador común. ¿Y quién es el denominador común? Usted va a ver un denominador 3 y un denominador 1. Estamos regresando a matemática 100. El denominador común es el número que aparece en la tabla del 3 y en la tabla del 1. En otras palabras, es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo tiene que ser igual o mayor que los dos que están ahí. Así que el 1 no puede ser, tiene que ser el 3. ¿El 3 está en la tabla del 3? Sí. ¿El 3 está en la tabla del 1? Sí. Ahora, el 1 no está en la tabla del 3. 3 por nada te da 1. El 3 es el que está en la tabla tanto del 1 como del 3. Es decir, el 3 es múltiplo del 3 y es múltiplo del 1. Por lo tanto, estas dos fracciones se van a reescribir como tercios. Usted dice 3 entre 3 da 1. Por 2, 2. La primera fracción no sufrió ningún cambio. 3 entre 1, 3. Por 1, 3. Quiere decir que la segunda fue la que cambió. 1 es lo mismo que 3/3. Y ahora, ¿qué pasa cuando resto 2 menos 3? Menos 1 sobre 3. Negativo 1/3. Ahora, f' de x, continuamos, es igual a 2/3 x a la negativo 1/3. Y ahora vamos para el último paso. Contrario ahorita, aquí el 3 está en el denominador y el 2 está en el numerador. Quiere decir que cuando yo desplace la x va a ser compañera del 3 y el 2 se queda solo. Por lo tanto, esto es 2 dividido entre 3 por x a la 1/3. ¿Bien? Sí. Y si es por mí, el ejercicio está simplificado, pero según la matemática le falta un paso. Yo les dije que cuando el exponente es negativo, el ejercicio no está simple. Y por esa razón, cambiamos el exponente negativo a positivo, cambiándolo de numerador a denominador. Eso está bien. Pero falta un paso más. Un exponente no debe ser racional. Es decir, si un exponente es fracción, lo recomendable es que se convierta en un radical, de modo tal que vuelva a ser como parecido al ejercicio inicial. ¿Qué me queda por hacer? 2 entre 3, ¿y qué es x a la 1/3? La raíz cúbica de x. Ahora nadie en el planeta te puede decir que el ejercicio no está simplificado. Lo único que tiene que ver esto con el cálculo es este paso. De aquí a aquí. Todo lo demás es matemática 100. Me avisan si quieren un ejercicio similar para repasar, porque sé que trabajar con expresiones racionales, es decir, pero con exponentes racionales, no es sencillo. ¿Ok? Me avisan si lo copiaron.
Sí, yo preferiría otro ejercicio más para asegurarme. Parecido a este, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no? Y Iván, ¿me lo pudo copiar? Sí, yo lo copio. Bien, vamos a hacer uno parecido. Voy a borrar todo. Vamos a hacer uno parecido porque cuando se habla de radicales, noten que yo tuve que en un momento convertir el radical en una expresión con exponente fraccionario. Pero al final tuve que convertir ese exponente fraccionario nuevamente en radical porque es su forma más simple. Así que, ¿qué tal si buscamos la raíz quinta de x a la 3? Si tenemos la raíz quinta de x a la 3 y le vamos a buscar la derivada. Raíz quinta de x a la 3. Eso es lo mismo. Este es el primer paso. Si nos equivocamos aquí, desperdiciamos el resto del tiempo. X a la 3 quintos. X elevado a la 3 quintos. X elevado a la 3 quintos. Déjenme buscar algo rapidito. No, perdón. Estamos de acuerdo que la raíz quinta de x a la 3 es x a la 3 quintos. Veamos cuál sería la derivada. 3 quintos menos 5 quintos. Muy bien. Ese es el exponente. Pero sabemos que tenemos que hacer que también ese exponente 3 quintos tiene que acompañar a la x. Y ahora la x es ese exponente que usted me dijo. 3 quintos menos 1. Que cuando hacemos un espacio en la libreta, nosotros decimos que 3 quintos menos 1 es igual a 3 quintos menos 5 quintos, que eso fue lo que usted me dijo. 3 quintos menos 1 es igual a 3 quintos menos 5 quintos, que es igual a negativo 2 quintos. Ese es el exponente de la x. Así que f' de x es igual a 3 quintos de x a la negativo 2 quintos. Una duda común de los estudiantes es si la x pudiera ser parte de esta fracción. Usted la puede poner parte de la fracción, pero tiene que asegurarse que la x está acompañando al 3, no al 5, ¿ok? Observen bien. Usted puede trazar una línea para que la x sea... La x es numerador. Pero si usted quiere que sea parte de esa fracción, tiene que asegurarse que la x está con el 3 y no con el 5. Próximo paso. Esto es 3. El 3 se queda arriba solo porque el 3 no tiene nada que ver con el exponente de la x. La x pasa al denominador donde ya había un 5. 5x a la positivo 2 quintos. Ya el exponente pasó a ser positivo. X elevado a la 2 quintos. De negativo 2 quintos que estaba en el numerador, ahora el exponente es positivo 2 quintos. X elevado a la 2 quintos. Recuerden que la X ahora acompaña al 5. 5X a la 2 quintos. Y solamente me falta un pasito. Dejamos el 3, no le hacemos nada. Dejamos el 5, no le hacemos nada. Y decimos que x a la 2 quintos es como en forma radical. 2 raíz cuadrada x. ¿Cómo es? No sé cómo es que se dice bien, pero 2 raíz cuadrada x. Este número que está aquí, que es un 5, que es el denominador, ¿lo ves? El denominador del exponente pasa a ser el índice del radical. Por lo tanto, estamos buscando una raíz quinta.
Y el numerador pasa a ser el exponente de la variable dentro de ese radical. Y trata de hacerlo separado para que no confundas como si este 5 fuera un exponente del 5, sino que es el índice de ese radical. Así que tú utilizas los recursos que estén a tu alcance para que nadie se confunda y sepa que ese 5 en realidad es el índice del radical y que este 5 está por acá y simplemente lo está multiplicando a todo eso. Resultado, la derivada de la raíz quinta de x a la 3 pasa a ser 3 dividido entre 5 veces la raíz quinta de x a la 2. ¿Vieron? Hacemos otro como este. Les voy a colocar uno para ver si ustedes lo pueden hacer. Me avisan si lo pudieron copiar. Sí. ¿Y Grace? Sí. Voy a hacer uno a ver si ustedes lo pudieran contestar. Dice f de x es igual a la raíz cuarta de x a la 3. Determina la derivada. Es decir, ¿quién es f' de x? Sabiendo que este paso usted debe hacerle una modificación a la raíz cuarta de x a la 3. Esto es un 4. Raíz cuarta de x a la 3 determina la derivada convirtiendo ese radical en una variable con exponente racional. Traten de hacerlo. Tómense 2 minutos para poder hacerlo, ¿ok? ¿Lo pudimos contestar o necesitamos más tiempo? Sí, ya. Sí, ya ¿Más tiempo o pudieron? sí, Yo, Ok.
Ok, vamos a hacerlo entre los tres para ver si hay alguna diferencia, ¿ok? ¿Qué le parece, Iván? ¿Cuál es el primer paso? Esto lo convierte en una expresión con un exponente racional. Si el exponente lo puse diferente, de forma errada, el ejercicio completo va a estar incorrecto, a pesar de todo el trabajo y el esfuerzo que pueda dedicarle. Esto es igual a x a la 3 cuartos. Si escribí x a la 4 tercios, ya empecé mal. Es x a la 3 cuartos. ¿Y cuál es la derivada? 3 cuartos por x a la... Y vamos a ver cuánto es 3 cuartos menos 4 cuartos es igual a negativo 1 cuarto. Así que el exponente de la x pasa a ser negativo 1 cuarto. ¿Ok? Esto es igual a 3 entre 4 veces x a la 1 cuarto. Y esto a su vez es igual a 3 entre 4 multiplicado por la raíz cuarta de x a la 1, que no es lo mismo que no es otra cosa que x. La raíz cuarta de x a la 1, usted sabe que el exponente 1 no se escribe. Más o menos, ¿estuvieron cerca, faltaron pocos pasos o hubo un error entre medio? Me salió Yo lo así. tuve bien. Salió. Excelente. Excelente. Así que cuando nos den una variable encerrada en un radical, la convertimos a una variable con un exponente racional, porque va a ser una fracción. Y luego ahí aplicamos el teorema de la derivada de una potencia. Cuando reste los exponentes 3 cuartos menos 1 o 2 tercios menos 1, siempre resto 1, lo voy a hacer aparte porque sé que necesito no equivocarme cuando resto fracciones heterogéneas. Usted la convierte en homogénea. Si usted sabe ya que la fracción está en términos de cuartos, pues ponga el 1 como 4 cuartos. Si está en términos de séptimos, pues usted ponga el 1 como 7 séptimos. Así que el hecho de que estemos restando 1 es una gran ventaja. Luego que tenemos la expresión con la variable con el exponente negativo, pasamos la variable al denominador con exponente positivo. Y por último, esa x que tiene un exponente racional la convertimos en un radical, donde el numerador del exponente pasa a ser el exponente de la expresión encerrada en el radical, que como es un 1 no se escribe, y el denominador del exponente pasa a ser el índice del radical. Tenga mucho cuidado, ¿ok? Borramos, ¿ok? Voy a ver qué otro ejercicio veo interesante. Vamos a ver. Ustedes me siguen viendo, pero yo voy a ver la presentación. Los demás son ejercicios de determinar la tangente. Eso lo podemos hacer en la próxima clase. Quiero mostrarles entonces dos o tres fórmulas, pero que todas estas fórmulas le hacen perfecto sentido. Se supone que estén viendo la presentación, ¿sí? Sí. Sí. Bien. Hay varios ejercicios que vamos a hacer relacionados a la recta tangente. Los pueden practicar con lo que hemos hecho anteriormente, pero no tengo problemas con que en otra clase los tratemos. Ahora, ven aquí. Aquí dice la regla del múltiplo constante.
ustedes van a ver que cuando C es una constante, un número, un coeficiente, y f es una función derivable, diferenciable, una función que se le puede determinar la derivada, entonces la derivada de esa función es igual a sacar la constante y buscar la derivada aparte. ¿Sí? Pero eso no es distinto a lo que ya hemos hecho. No es distinto a lo que ya hemos hecho. Por ejemplo, si yo tengo una expresión como 3x a la 2, yo puedo sacar el 3 aparte, buscar la derivada de x a la 2, que es 2x, y luego multiplicarlo. De todos modos, es lo mismo. Simplemente, usted hace esto, lo hemos hecho en todos los ejercicios. Lo que pasa es que lo hacemos de forma inconsciente. Este es bien importante porque tenemos que ver que no solo lo hemos hecho, tenemos que saber por qué es válido. Si f y g son funciones ambas derivables, ambas son funciones que tienen derivada, y yo las estoy sumando, la derivada de f más g es igual a la derivada de f más la derivada de g, pero ya usted lo ha visto. Cuando nosotros hemos hecho ejercicios donde hay una serie de variables, una serie de términos, y le estamos buscando la derivada a cada uno de ellos y sumándolo, estamos aplicando la regla de la suma y la regla de la resta. Usted sabe que si le vamos a buscar la derivada a una serie de términos, aquí los términos me los pone como f de x y g de x. Pero esto pudo haber sido la derivada de x a la 3 más x a la 2. Y usted dice, bueno, esa es la derivada de x a la 3, que es 3. Y la derivada de x a la 2, que es 2x, y la suma. Así que nosotros no hemos hecho nada distinto. Y si hubiese sido resta, ya lo hemos hecho. Cuando usted tiene una serie de x con diferentes exponentes, cuando usted tiene los términos de un polinomio, y entre ellos se están sumando o restando, y usted le busca la derivada de ese polinomio, usted le va a buscar la derivada a cada uno de los términos. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, voy a regresar a esta diapositiva, pero vean, nosotros hicimos hace unos minutos este que está aquí, ¿lo ven? A esto a lo que se refiere. Este puede ser f de x, g de x, h de x, y de x, j de x. Así que usted puede pensar que ellos son cada uno una función y decir que la derivada de una suma o la derivada de una resta es igual a la suma de las derivadas por separado o a la resta de las derivadas por separado. Y usted recuerda que este ejercicio le buscamos la derivada a este, que era 6x a la 5, la de este, 5x a la 4, 8x a la 3, 9x a la 2, menos 18x, más 5. Nosotros hicimos ese ejercicio. Así que ahí nosotros aplicamos la derivada de una suma y la derivada de una resta. Así que no debe pensar que no lo hemos hecho. ¿Ves? Por ejemplo, aquí tenemos este. Vamos a realizar este ejercicio que dice la derivada de todo eso que está ahí. ¿Lo pueden hacer? Vayan haciendo ese ejercicio y lo discutimos. ¿Cuál es la derivada en términos de x de... Noten que hay un paréntesis para decir que todo eso es una sola expresión a la que le estoy buscando la derivada. Mira qué bien. X a la 8 más 12x a la 5 menos 4x a la 4 más 10x a la 3 menos 6x más 5. Noten, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. ¿Ok? ¿Copiaron el ejercicio? De todos modos, voy a mostrarlo en la pizarra, así que no se preocupen. Así que le estamos buscando la derivada. Fíjate que esto era equivalente a decir f de x es igual a x a la 8 más 2x a la 5 menos 4x a la 4
más 10x a la 3 menos 6x más 5, ¿cuál es f' de x? Pero aquí te lo dice de otra forma. ¿Cuál es la derivada en términos de x de esa expresión? Pues mira, la derivada de esta expresión es igual a la derivada de este. ¿Cuál es la derivada de x a la 8? 8x a la 7 más la derivada de 12x a la 5. Usted le puede poner un puntito a cada uno de los que vaya haciendo para no equivocarse. Ya hicimos este. Ahora vamos a hacer este. 5 por 12, 60. 12, 24, 36, 48, 60. Así que 60x a la 4. Vamos para este. 4 por 4, menos 16x a la 3. El menos es porque el ejercicio tenía un menos. No es porque la multiplicación me dio menos, sino porque ya el ejercicio venía con una resta. Ya hemos hecho estos tres. Ahora vamos para el cuarto. Más 30x a la 2. Vamos a hacer este. Menos 6. La derivada de 6x es 6. Y la derivada de 5, la derivada de una constante, es 0. Así que esa es la derivada. Nosotros ya hemos utilizado ese teorema de la suma o resta y que le busquemos una derivada. La derivada de una suma o la derivada de una resta ya nosotros la hemos hecho. Ustedes entienden que no hay problema con que yo esté sumando una serie de términos. Yo le puedo buscar la derivada a cada uno de ellos por separado, ¿verdad? Esto cambia, como veremos más adelante, cuando me dan la multiplicación de funciones o de términos. Si a mí me hubiesen dicho cuál es la derivada de 8x a la 7 por 6x a la 2, yo tenía que haber hecho otro procedimiento. Yo no puedo decir que la derivada de una multiplicación es la multiplicación de las derivadas por separado, no. Ni tampoco con la división. La derivada de una división no es la división de las derivadas por separado. Así que esto solamente aplica a suma o a resta. Usted va a ver que para multiplicación y división necesitamos aprendernos una fórmula. ¿Copiaron eso, cierto? Sí. Bien. Sí. Ustedes me dicen, sí, vamos a ver si pudiera por lo menos llegar. Se me pierde. Aquí también tenemos, fíjense que me dice, determina los puntos de la siguiente curva donde la recta tangente es horizontal. ¿Qué me está diciendo? Que le busquemos la derivada de esta expresión y la igualemos a 0. Ese me parece un ejercicio muy interesante. Me dice que f de x es igual a x cuadrado sobre 2 menos x. Y me está diciendo que busque los puntos en la siguiente curva donde la recta tangente es horizontal. Bien. Y como él hay varios ejercicios. Aprovecho con este porque aquí vamos a hacer dos cosas. Determinar la derivada y ver cuál es la importancia de la derivada para encontrar esos valores donde la recta tangente es horizontal. Nosotros tenemos la siguiente expresión. La función dice f de x igual a x cuadrado sobre 2 menos x. ¿Dónde la recta tangente es horizontal? Donde la derivada es 0. Así que yo voy a buscar f' de x y la voy a igualar a 0. En otras palabras, estoy buscando donde hay valores críticos. Donde f' de x es igual a 0, ¿qué estamos diciendo? Que estamos ante un valor crítico. Que equivale a decir donde la recta tangente es horizontal. Es lo mismo. Si yo les digo donde la recta tangente es
horizontal, o donde la recta tangente tiene pendiente 0, o donde hay un máximo, o donde hay un mínimo, o donde hay un valor crítico, estamos diciendo exactamente lo mismo. Estamos diciendo exactamente lo mismo, ¿ok? Bien, pues vamos a buscar f' de x. ¿Por qué yo digo valor crítico y no digo punto crítico? Vamos a ver por qué. Vamos a determinar la derivada. La derivada de una suma o resta es la derivada de cada uno de los elementos sumados o restados. ¿Cuál sería la derivada de x a la 2? 2x, pero usted sabe que aquí hay un 2 en el denominador. Mi próximo paso va a ser cancelarlo. Nota que si yo hubiese tenido solamente x a la 2, mi derivada habría sido 2x. Pero como hay un 2, tengo que escribir el 2 también, ¿verdad? Menos, ¿cuál es la derivada de x? 1. Próximo paso, este 2 y este 2 cancelan. ¿Y qué me da? Que f' de x es igual a x menos 1. ¿Quién iba a pensar que x menos 1 era la derivada? ¿Qué ahora yo necesito saber? Ya yo sé que la derivada es x menos 1. Esa es la derivada de la función. Pero a la derivada yo la tengo que igualar a 0. Por lo tanto, x menos 1 es igual a 0. Sumamos 1 y obtenemos que x es igual a 1. ¿Qué quiere decir que x es igual a 1? Hemos encontrado un valor crítico. ¿Qué es el valor crítico? La coordenada en x, donde hay un máximo o un mínimo. La coordenada en x, donde la recta tangente es horizontal. La coordenada en x, donde la recta tangente tiene pendiente 0. Es lo mismo. Los tres estamos diciendo lo mismo. Así que x es igual a 1 es un valor crítico. Pero cuando yo sustituyo esa x en la función, ahora yo cojo esta x y la sustituyo en la función original, ¿qué voy a obtener? El punto crítico. Ya yo no voy a saber simplemente en x, ahora quiero saber a qué nivel. F de 1 es igual a 1 al cuadrado sobre 2 menos 1. Esto es igual a 1 medio menos 2 medios. Esto es igual a negativo 1 medio. Por lo tanto, la coordenada 1 acompañada de negativo 1 medio, si no cometí ningún error, es un punto crítico. 1 acompañado de 1 medio es un punto crítico. 1 acompañado de negativo 1 medio, debo decir, es un punto crítico. Puede ser máximo o puede ser un mínimo. ¿Hay alguna forma de saber si ese 1 entre 1 acompañado de menos 1 medio es un máximo o un mínimo? Por lo menos, la pregunta lo que me decía es, ¿dónde la recta tangente es horizontal? La respuesta es en el punto 1, menos 1 medio. Ahora, 1 acompañado de menos 1 medio, ¿es un máximo o es un mínimo? ¿Entiende la pregunta? ¿Es un valor crítico porque es una elevación o es un valor crítico porque es un valle, una depresión? Una depresión. ¿Cómo tú? Pero no sabemos, puede ser que sí, pero ¿qué necesitamos saber para llegar a la conclusión que tú haces? Poner los puntos, ¿no?
poner los puntos, pero estaría sustituyendo entonces en otros valores y más o menos te estás dando cuenta de la tendencia, ¿verdad? ¿Sería eso lo que me dicen? Ok, por lo menos me van a notar que el valor crítico es x igual a 1 y por lo tanto el punto crítico es 1 acompañado de menos un medio. Ok, eso es lo importante. Para eso me sirvió la derivada. Voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí porque ya tengo lo importante. El punto crítico, el valor crítico. Con el punto crítico ya yo sabía el valor crítico, no tenía que... Bien. Vamos a ver. Si la función fuera decreciente antes de este punto y después del excreciente, estaríamos ante un mínimo, ¿cierto? Por otra parte, si la función fuera creciente antes de llegar al punto y luego decreciente, estaremos ante un máximo. ¿Hay alguna forma de yo saber dónde la función es creciente y decreciente? Sí. Donde la derivada es positiva, la función es creciente. Donde la derivada es negativa, la función es decreciente. ¿Sabemos eso? Que fue como comenzamos la clase de hoy con aquella diapositiva. Sí. Donde la función es creciente, la derivada es positiva. Donde la función es decreciente, la derivada es negativa. Eso lo sabemos. Ahora, ¿cómo yo sé dónde la derivada es positiva y dónde es negativa? Bueno, ya yo sé quién es la derivada. ¿Verdad que habíamos dicho que la derivada era x menos 1? Esa es la derivada. La derivada es x menos 1. ¿Dónde, si por ejemplo, si yo tengo x menos 1 y es lo único que está formando f' de x, lo único que está formando f' de x, ¿dónde x menos 1 es igual a 0? En 1. Así que miren esto. Estoy haciendo una tabla de signos, pero con solamente una línea vertical. ¿Dónde x menos 1 es negativo? Si x menos 1 es 0 en 1, pues antes de él va a ser negativo y después de él va a ser positivo. Y por consiguiente, como x menos 1 es el único factor que existe en la derivada va a tener ese mismo comportamiento. ¿Qué quiere decir? Que la derivada va bajando, la derivada es negativa antes de 1, la derivada es positiva después de 1. ¿Qué quiere decir? De aquí yo concluyo que f es decreciente antes de x igual a 1 y es creciente luego de x igual a 1. Si antes de 1 la derivada es negativa, antes de 1 la función original es decreciente. Si después de 1 la derivada es positiva, después de 1 la función original es creciente. Si yo tengo una función que primero es decreciente y después creciente, el punto que estamos viendo es un mínimo. Así que Iván, tenías razón, ¿verdad? No, ¿Tú dijiste máximo? no me acuerdo. Para mí que habías dicho mínimo, pero no importa, está en récord. Pero me parece que habías dicho que era mínimo. Pero la razón es esta. Usted sabe que en una tabla de signos usted pone todos los factores. Y luego de todos los factores, usted va a ver todos los ceros. Pero como solamente hay un factor, usted solamente tiene un cero. Esto en términos de la derivada. Si yo conozco cómo es la forma de la derivada, sé cómo es el comportamiento de la función original. Recuerden la comparación entre ambas.
donde la f', el único signo que tiene x menos 1 es el único signo de la derivada. El único signo a este nivel es el único signo de la derivada. No hubo que multiplicar nada. ¿Sí? Entonces, donde la derivada es negativa, la función original es decreciente. ¿Dónde? A la izquierda de 1. Donde la derivada es positiva, la función original f es creciente. Quiere decir que en el 1, para que sea decreciente y luego creciente, porque estamos ante un mínimo. Así que ese punto crítico es un mínimo. Seguramente sea un mínimo absoluto. Así que es bien probable que sea el punto más bajo de toda la gráfica. No solamente que sea bajo, sino el más bajo de toda la gráfica. Y conociendo el comportamiento de las parábolas, ¿a qué correspondería este punto? Esto es una parábola. Por fea que se vea, es una parábola. Si este es el punto más bajo de la parábola, ¿a qué corresponde entonces? Y nos estamos saliendo del cálculo un poco. ¿Cuál es el punto más bajo de una parábola? ¿O cuál es el punto más alto de una parábola que abre hacia abajo? ¿Cuál es el punto más bajo de una parábola? El vértice. Quiere decir que si yo tomara esta expresión, completara el cuadrado, la convirtiera en forma estándar, de forma que sea y menos k es igual a x menos h al cuadrado sobre 4c. Cuando yo busque las coordenadas de h y k, voy a obtener 1, negativo un medio. Porque no hay manera de que una parábola tenga un mínimo, siendo una parábola que abre hacia arriba. No hay manera de que una parábola tenga un mínimo y no sea el vértice. Así que ese es el vértice. Ese es el vértice. Una pregunta, profe. Dígalo. Nada más viendo el punto crítico, los números que tenemos en el punto crítico y teniendo el negativo, no significaría eso que sería No. el punto mínimo por ser negativo. No, porque puede ser, porque tú puedes tener, voy a borrar ahora aquí, tú puedes tener una, digamos, esto es una parábola sin lugar a dudas. Tú puedes tener, si este es el plano, el punto 1, menos un medio puede ser aquí aproximadamente. Esta parábola tiene que hacer, viendo, si tú sustituyes un 0 te da 0, yo estoy seguro que ella pasa por el punto 0, 0, y sustituyendo un 2 también. Así que pasa por el 2, 0. Esto es una parábola que abre así. Bien. No hay duda que ese es el comportamiento de una parábola como esta. ¿De dónde yo deduje esos valores a la soltada? Pues mira, 1, menos un medio fue por todo el trabajo que hicimos de tomar la derivada que me había dado x menos 1 e igualarla a 0. Y luego ese valor, x igual a 1, lo sustituimos aquí y de ahí fue que nos salió el menos un medio para encontrar el valor en y, para encontrar el punto. Ya no el valor en términos de x, sino el punto precisamente. Y dado el comportamiento de la derivada, donde decía que antes de x igual a 1 era decreciente y después de 1 era creciente, pues ya la derivada era negativa antes y positiva después, pues la función original es decreciente y creciente después. Por eso es que lo sé. Sin embargo, nosotros sabemos, bueno, y los demás valores fue sustituyendo un 0, porque se veía evidente que poniendo un 0 daba 0, porque toda esta expresión da 0 menos 0, y si colocaba un 2, daba 4 entre 2, 2 y 2 menos 2, 0. Así que pasa por el punto 0, 0 y pasa por el punto 2, 0. Pero si, ya esos son detalles. Ahora, tú puedes tener una parábola que haga esto. Cuán arriba o cuán abajo solamente me va a decir la ubicación del punto, pero no me dice la conducta de la parábola. Lo que pasa es que ya nuestra experiencia nos puede decir lo siguiente. Esta parábola, gracias a este x cuadrado, yo sé que estoy ante una parábola porque debajo del x cuadrado lo que tengo es un 2. Si yo hubiese tenido debajo de esa parábola un término de x, como decir x cuadrado entre 2x más 1, pues ya no es una parábola, ya se comporta como una línea curva. Ahora mira esto. El hecho de que el coeficiente, ¿cuál es el coeficiente de x cuadrado? Es un medio, porque tengo un 1 que no se escribe y un 2. Es un medio. Lo importante es que es positivo. Cuando el término que me acompaña x cuadrado es positivo, yo estoy en una parábola que abre hacia arriba. No hay manera. Se tiene que abrir hacia arriba.
Así que, dado que la parábola abre hacia arriba, yo no tenía que haber hecho la tabla de signos para estar seguro que estaba ante un mínimo. Pues si la parábola abre hacia arriba, no puede tener un máximo. Los máximos son, no se pueden determinar, pero el mínimo se puede determinar. ¿Por qué yo hago la tabla de signos? Porque me va a servir para todas las funciones, tanto las que pueda encontrar por lógica, como aquellas donde la lógica no me permita ir a un paso más allá. Y ese tema de utilizar la derivada para ver dónde la función es creciente y decreciente, lo explico en el video que voy a colocar esta semana. ¿Estamos bien? Ok. Sí. Bien. Lo próximo es, lo último, quiero dejarlos con una regla. Quiero dejarlos con una regla. Así que los voy a dejar viendo, déjame ver. Les voy a decir dónde es que se encuentran las reglas. Bueno, se las voy a escribir para no tener que perder el tiempo. Así que saben que estábamos ante un mínimo, ya sea porque lo determinamos mediante derivadas o utilizando el concepto de parábola, el coeficiente de x cuadrado era un término positivo. El que sea un medio me ayuda a saber que la parábola es bien estirada hacia los lados, que le toma tiempo subir. Ahora, yo quiero que vean esto. Derivada de una multiplicación. La derivada de una multiplicación. La derivada de f de x por g de x, donde ustedes entienden que hablamos de como si fueran dos funciones, pero pueden ser dos términos. Puede ser que f de x sea x más 3 y que g de x sea x a la 4. Y usted, si le preguntan la derivada de esta expresión es la siguiente. Pendiente. La primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. No es tan sencillo. No era como la suma, que simplemente sumabas las expresiones, pues buscabas las derivadas individuales y lo dejabas expresado. Aquí la derivada de una multiplicación es la primera función multiplicada por la derivada de la segunda, más la segunda multiplicada por la derivada de la primera. ¿Ok? Ok. Y la derivada de una división es la más elaborada de todas. Y ya usted sabe, por experiencia, antes de yo terminar de escribir una fracción, ¿qué es la condición que siempre en matemáticas se dice antes de tocar una fracción? Sin usted saber de qué están hablando. Cuando usted le presentan una fracción en una fórmula, ¿qué es lo primero que le dicen? Que el denominador no puede ser cero. Eso se lo dicen. Así que una función como esta, una fórmula como esta, te diría, para todo g de x diferente de cero. ¿Ok? Porque usted sabe que g de x puede ser cero. Una función puede ser cero. Es lo más normal que una gráfica toque el eje x. En ese momento no se puede hacer la derivada de una división. Pero, ¿cuál sería la derivada de una división? Pues mira, sería el denominador por la derivada del numerador menos la derivada del numerador, se me quedó el f', menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador, todo dividido entre el denominador al cuadrado.
La derivada de una fracción es igual al denominador por la derivada del numerador, menos el numerador, la derivada del denominador, todo dividido entre el cuadrado del denominador. Ustedes saben que uno de los ejercicios que hicimos hoy era 1 sobre x a la 2. Usted pudo haberlo hecho de esta forma. Va a ser complejo en relación a cómo lo hicimos, pero le tiene que dar el mismo resultado. ¿Ok? ¿Dónde se encuentran? ¿Lo copiaron? Sí. ¿Dónde se encuentra esto en su presentación? Con eso lo voy a dejar para que vean dónde nosotros encontramos esa sección. ¿Dónde es que nosotros hablamos de esto en nuestra presentación? Pues mira, les voy a decir dónde. Hay unos ejercicios muy interesantes aquí con la E. Tengo que explicarle lo de la E. Y lo he encontrado. Está en la diapositiva 88. Apunten el número diapositiva 88 y me van a apuntar la diapositiva 91. Así que de la 88 en adelante está la derivada de un producto y la derivada de un cociente. Usted sabe que y aquí está en mis propias palabras. Estas palabras son mías. La regla del producto. Si f y g son diferenciables. ¿Por qué yo digo si son diferenciables? Porque usted va a ver, por ejemplo, en la multiplicación no, pero en la división usted ve que donde g de x sea igual a 0, usted no puede realizar esta diferenciación, esta derivada. Así que volvemos a la diapositiva 88. La regla de la derivada en una multiplicación lee así. La derivada de la multiplicación de dos funciones es igual a la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Claro, yo en vez de utilizar d de x, escribí g' de x o f' de x. Así que yo lo escribí en la pizarra como la derivada de una multiplicación es f de x por g' de x más g de x por f' de x. Es lo mismo. Y aquí tenemos un buen ejercicio para practicar en la próxima clase, donde ahí vemos donde tenemos una multiplicación y me pide la derivada. Aquí hay otro ejercicio donde hay una multiplicación y me pide la derivada. Yo les voy a decir cuál es la derivada de e a la x, porque yo necesito saber la derivada de e a la x para resolver este ejercicio. Y luego que vamos a tener la derivada del cociente de una división es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, todo dividido entre el cuadrado del denominador. Míralo aquí. Denominador por f' de x, ¿verdad? G de x por f' de x menos f de x por g' de x, todo dividido entre el cuadrado de g de x. Para una vez lo tengas en mente, poder contestar uno como este, donde aquí ya está explicado, pero lo vamos a hacer paso a paso en la pizarra. Y aquí tenemos otra fracción, donde le vamos a buscar la derivada de esa fracción. Bien, claro está. Aquí tenemos paso a paso, pero nosotros no vamos a hacer la derivada con el límite cuando h tiende a 0. Nosotros vamos a utilizar la regla que acabamos de establecer. Bien, esto es para que usted compare lo complicado que hubiese sido realizar la derivada utilizando el límite cuando h tiende a 0, para que ustedes vean lo complejo cuando eso se puede hacer simplemente con el teorema, con esta regla de la derivada de un cociente, ¿ok? Eso sería todo. Recuerden, de la 88 en adelante, esas dos formulitas para que ustedes puedan ver lo que ya yo copié, pero en otras palabras. Y lo que nos resta en la próxima clase, realizar varios ejercicios de derivada de una multiplicación, derivada de una división. Y junto en esa clase vamos a explicar cuál es la derivada de e a la x y qué es la regla de la cadena. Es bien interesante ese tema. Bien interesante ese tema. Una vez terminemos con la regla de la cadena, podemos tocar las integrales, que es el tema final. ¿Sí?
¿Alguna duda hasta aquí? No. No. Bien. No. Entonces, agradezco la participación de todos. Así que yo voy a tomar este video, voy a hacerle unas modificaciones y lo voy a ir subiendo a lo largo de esta semana, ¿ok? Ok. Excelente. Muchas gracias por asistir, por participar y que pasen buen día. Éxito en sus clases. Igual. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.